Cordial saludo, mucho gusto. Nosotros somos estudiantes de maestría de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Quienes participan en el video son Ana María Cubillos, Rubiel Roja y quien les habla, Gloriana G. Despiti. Antes de iniciar a hablar de los principios, nosotros tenemos que tener muy claro qué son el diseño universal de aprendizaje. Decimos que este nos invita a la creación de diseños flexibles que permite superar las necesidades particulares de los estudiantes. Este es un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, de objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación que le permite a todas las personas desarrollar sus conocimientos, sus habilidades y motivación hacia el aprendizaje. Hola a todos. Después de esta breve introducción, entonces vamos a intentar explicar cada uno de los principios. El principio 1 del DUA nos dice que se deben proporcionar múltiples formas de presentación. Este principio parte de para que exista un aprendizaje es clave eh, que la información sea accesible. Pero en esta primera pauta, que es proporcionar las opciones de percepción, entonces debemos tener en cuenta la forma en que presentamos la información. En el caso de que sea un texto, que alguien en el aula tenga problemas de visión, entonces cambiar el tamaño del texto, medir el contraste. En el caso de que sea información auditiva, utilizar subtítulos, aumentar el volumen o facilitar la transcripción escrita de videos o de documentos sonoros. Y la información visual, usar una descripción de texto-voz en imágenes, gráficos y videos, utilizar objetos físicos o modelos espaciales, facilitar las claves auditivas para las ideas principales. Bueno, como segunda pauta, tenemos proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. Dentro de ellos, inicialmente tenemos que definir el vocabulario y los símbolos, enseñar previamente y clarificar el vocabulario y símbolos que se van a utilizar. Utilización, descripción de texto de los símbolos gráficos, insertar apoyos al vocabulario, destacar el modo en que las palabras y los símbolos sencillos forman oraciones más complejas. ¿Eso por qué? Resulta que los signos y símbolos no siempre significan lo mismo para los estudiantes, entonces es necesario definirlos y aclararlos. Segundo, se debe clarificar la sintaxis y la estructura. ¿Cómo se lleva a cabo? Explicar las relaciones entre los elementos, por ejemplo, a través de mapas mentales, mapas conceptuales. Establecer conexiones con estructuras previas, resaltar las palabras de transición en un texto y enlazar ideas. Facilita la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. Utilizar listas de términos o palabras claves. Acompañar el texto digital con voz humana o con imágenes. Proporcionar diferentes representaciones, fórmulas, problemas de palabras, gráficos, entre otros. Promueve la comprensión de diferentes idiomas. Enlazar palabras claves con su significado y pronunciar en varias lenguas. Proporcionar herramientas electrónicas de traducción, usar apoyos visuales no lingüísticos, ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios, presentar los conceptos claves en formas alternativas del texto, a través de imágenes en movimientos, tablas, videos, fotografías, material físico que sea más. Bueno, en la tercera pauta tenemos proporcionar opciones para la comprensión. Ese propósito viene dentro de la educación, pues es hacer que la información no solamente sea accesible, sino que se debe enseñar a los estudiantes a transformarla en conocimiento. Para ello, entonces, se deben activar los conocimientos previos, dejar conceptos ya asimilados, utilizar organizadores gráficos, enseñar los conceptos que son esenciales para el aprendizaje, hablar conceptos mediante analogías o metáforas, hacer conexiones curriculares. Además de eso, se deben destacar patrones y características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. Para ello, se deben destacar los elementos básicos, utilizar esquemas, organizadores gráficos, poner ejemplos y contraejemplos. El procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Dar indicaciones explícitas, utilizar diferentes métodos y estrategias de organización, apoyos graduales para ir usando las estrategias de procesamiento de la información
utilizar diferentes ejemplos o estrategias variadas para estudiar una lección, como por ejemplo textos, teatro, artes, películas, entre otros. Y finalmente, maximizar la memoria y la transferencia de información. Para ello, utilizar listas de comprobación, incorporar acciones de revisión de lo aprendido, proporcionar plantillas y organizadores que faciliten tomar apuntes, establecer apoyos para conectar la información nueva con los conocimientos previos ya adquiridos. DUA, principio número 2. Promover múltiples medios de acción y expresión. Todos los individuos tenemos diferentes formas de saber, de aprender y de expresar el conocimiento. Existen personas que para ellas son fáciles expresar las cosas de manera escrita, otras de manera oral o viceversa. Algunas por preferencias u otras porque en realidad tienen barreras derivadas de factores personales, como son las alteraciones motrices, las alteraciones organizativas, o porque simplemente no tienen conocimiento de la lengua en la cual están aprendiendo en este momento. Es por esto que el docente debe de proporcionarle a los estudiantes diferentes formas o medios de expresión para que él nos dé o nos exprese lo que sabe. Ahora vamos a ver las pautas que corresponden a este principio. La primera pauta son pautas para promover la expresión. Esta nos va a permitir proporcionar múltiples medios físicos de acción, como proporcionar varios métodos de respuesta, ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales e integrar el acceso a herramientas o tecnologías de asistencia. Esta pauta podemos aplicarla con diferentes herramientas TIC, como son Pictogram, Switch via Cam, Tecnoaccesible, Google Card, Google Earth y teclados modificados. Vamos a ver la siguiente pauta. La pauta para expresión y comunicación. Vamos a utilizar múltiples formas de medios de comunicación, usar múltiples herramientas para la composición y la construcción e incorporar niveles graduados de apoyo con el proceso de aprendizaje. Podemos utilizar para esta pauta Dilo, Speech Texter, Spreaker, eMovie, Adapro e Minza, entre otros. Nuestra tercera pauta es proporcionar acciones para las funciones ejecutivas. Debemos guiar el establecimiento de metas adecuadas, apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias, facilitar la gestión de información y de recursos y mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. Podemos utilizar varias herramientas TIC como Creatly, organizadores gráficos, Groomings, día a día, entre otros. Bueno, continuamos con el principio número 3, proporcionar múltiples formas de implicación. El componente emocional es un elemento crucial en el aprendizaje. Allí es donde se pone en evidencia realmente las diferencias que se encuentran en un aula de clase y cómo nosotros podemos hacer para que realmente nuestros estudiantes se mantengan motivados para aprender. A partir de eso tenemos que mirar unas pautas que nos ayudan a desarrollar este principio. Primero, vamos a mirar cómo captar el interés del estudiante. Nosotros nos damos cuenta que eso es lo que todos los docentes tienen como objetivo, lograr que ellos realmente estén motivados y que lo que quieran transmitirle a ese estudiante, él lo puede hacer. Existen diversas estrategias que les ayudan a proporcionar realmente todas esas habilidades y todas esas destrezas que nuestros estudiantes tienen. Otra de las
De las pautas tenemos es la opción para mantener el esfuerzo y la persistencia, logrando que nuestros estudiantes logren esos objetivos realmente. ¿Y qué tenemos que trabajar? La parte de las emociones, que nosotros nos damos cuenta que ese es fundamental para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando nosotros hablamos de opciones para captar el interés, tenemos que tener en cuenta esa parte individual del estudiante, es darle la opción para que ellos tomen tomen sus propias decisiones, sean capaces de liderar también procesos de aprendizaje dentro de la misma aula de clase. Cuando hablamos del valor de la relevancia, nosotros nos damos cuenta que existen diferentes actividades que son significativas y que tenemos que mirar que se ajusten a las realidades que estos estudiantes poseen. También dentro de dentro de este mismo interés nos damos cuenta que existen muchísimos estudiantes que son muy inseguros, que se aíslan, que les da temor tal vez de expresar lo que ellos sienten o lo que ellos desean, por temor a que de pronto lo rechacen. De ahí es lo importante de diseñar y pues obviamente promover a que la integración de estos estudiantes. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Cuando nosotros hablamos de resaltar las metas y los objetivos, tenemos que ser muy claros de que estas actividades tienen que ser viables, de que realmente se ajusten a que los estudiantes tengan unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto pues nos ayudará a que ellos mantengan mayor el interés por lo que están realizando. Somos muy claros que nuestros estudiantes en este momento están mucho más avanzados tal vez con los docentes en cuanto a la tecnología. Nos damos cuenta que ellos a veces reconocen mucho mejor muchos procesos exactamente por lo mismo, porque están más avanzados y tienen mayores conocimientos en algunas cosas que los docentes. De allí la importancia de ir proporcionando mucho más niveles de desafío, de ir exigiendo mucho más gradualmente. Cuando hablamos de la retroalimentación, nos damos cuenta que el hacer preguntas, el interrogarles, el estarles preguntando sobre lo que están trabajando, ayuda muchísimo a que el docente realmente conozca si ese estudiante está o no está captando lo que le quiere brindar. El trabajo en grupo es una de las cosas que se puede trabajar muchísimo con los estudiantes. Esto les ayuda precisamente a que haya un trabajo colaborativo, a que los estudiantes que de pronto tienen mayores habilidades le puedan ayudar a los que de pronto tienen algunas dificultades, y esto pues se haga un trabajo más significativo como tal. Cuando hablamos de proporcionar las opciones para la autorregulación, nosotros nos damos cuenta que en un ambiente escolar las emociones juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de este depende que realmente esa conexión que hay entre docente y estudiante sea mucho más fructífera. ¿Por qué? Porque este docente tiene que mirar o promover las expectativas de este estudiante, tomar la misma realidad que el estudiante vive para así optimizar la motivación. Desarrollar las habilidades y las destrezas que ese estudiante posee. A veces nos damos cuenta que como docentes miramos solamente las dificultades, pero no las destrezas o las habilidades que este estudiante posee, y de allí es donde debe partir el aprendizaje para ese estudiante. Y terminamos con la parte de la autoevaluación y la reflexión de cómo nosotros como docentes logramos reflexionar sobre el proceso educativo que estos estudiantes tienen, cómo nosotros a través de la reflexión nosotros nos damos cuenta que ellos necesitan realmente darles como un modelo, como que tengan herramientas para que ellos mismos puedan autorregularse en sus emociones y tengan capacidad de ser resilientes en todo lo que ellos hacen diariamente. En esta diapositiva encontramos la rueda del diseño universal del aprendizaje, en donde cada uno de los principios se encuentra con su pauta y las aplicaciones TIC o las herramientas TIC que podemos utilizar para implementar en nuestra aula. Si queremos hablar de una educación inclusiva, tenemos que pensar en que todos los niños tengan las mismas oportunidades y puedan aprender juntos. Esto conlleva que las instituciones educativas
valoren y reconozcan la diversidad, brindando oportunidades educativas que abran las puertas a todos sin ninguna distinción, centrando su plan de acción pedagógica en la diversidad, ofreciendo una educación de calidad. Es por esto que existe el diseño universal del aprendizaje, que nace como una propuesta pedagógica que busca brindar una educación asequible y eficaz para cualquier estudiante, eliminando las barreras para acceder al aprendizaje. Muchas gracias.